Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Devocional Diario para Todos. Le llamamos en acróstico Dedito, Devocional Diario para Todos. El día de hoy, martes 7 de febrero, ya llegamos al tercer libro de la Biblia. Llegamos al libro de Levítico. Hoy vamos a leer, estudiar, escudriñar Levíticos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Acabamos de terminar Éxodo. Éxodo fue el primer año. ¿Sí? Éxodo termina con el tabernáculo construido, erigido y en funcionamiento, las vestiduras sacerdotales y todos los utensilios y aceites complementarios. Y ya en Levítico nos vamos a meter en el tema de ofrendas y de celebración, y de, como de rituales o de determinados protocolos de celebraciones dentro del tabernáculo, pero principalmente una cantidad asombrosa de ofrendas, tanto vegetales como animales, con sangre derramada, ofrendas quemadas, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas para consagración, ofrendas para paz, una cantidad de variantes que están ahí en el libro del Levítico. O sea, terminamos este año, el primer año, los 40 exactamente, en Éxodo, y aquí ya, pues Levítico tiene que ver con todas esas disposiciones, sobre todo en el tema de ofrendas. Y vamos a tener el día de hoy Mateo 24, del 1 al 28. Ya estamos terminando apenas Mateo, nos faltan un par de días más para terminar Mateo. El templo, la destrucción del templo, preparación para el fin, el tema de la abominación desoladora, bueno, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos nuevamente la oportunidad, el privilegio de contar con nosotros, con una invitada especial desde Medellín, Colombia, nuestra conversadora de Dito, Sonia Lili Andrade Q, desde Medellín, Colombia. Bienvenida, Sonia, nuevamente a Dedito, Devocional Diario para Todos. Hola, profe. Hola a todos. ¿Cómo están? Qué rico volver a estar aquí en este espacio. Bastante interesante. Todos los días aprendiendo más. Créame, profe. Le abre a uno la paleta total de conceptos que tenga uno sobre este tipo de lecturas, ¿no? Porque uno también hace otros tipos de lectura, pero es bastante interesante. Así es, así es. Entonces, eh, la recomendación para los amigos que han terminado de leer Éxodo es, cuando tengan la oportunidad y se pasen por una librería de artículos religiosos, de libros religiosos, pues cómprense eh, un libro que tenga que ver con el tabernáculo, donde lo explican muy bien, con mapitas, con dibujos, con comentarios, y hagan un ejercicio complementario que los teólogos no le van a ayudar en escuelas de adoración, escuelas de intercesión, aún escuelas de negocios. Estudien en cada utensilio, en cada vestidura, en cada aceite, en cada tipo de ofrenda, estudien a Jesús. Significados proféticos de Jesús. Jesús era la roca, Jesús era el agua que tomaban 2.500.000 personas, Jesús era el maná del cielo que caía del cielo, Jesús, una cantidad de cosas impresionantes. El ángel de Jehová para muchos es Jesús. Bueno, en fin, entonces traten de encontrar a Jesús, algún aspecto de la naturaleza de Jesús en Éxodo, ¿sí? Y complementen la Biblia, porque eh, en estas grabaciones de Éxodo, por ejemplo, que acabamos de terminar, hicimos uso eh, de algunos pequeños videos donde explicaban temas de tabernáculo, temas de las vestiduras, pero aún hay que profundizar un poco más. Y bueno, y nos metemos en Levítico. Levítico nos va, seguramente, yo vengo insistiendo en una parábola que leímos en Mateo, una parábola que dice que porque el reino de los cielos es similante a un escriba docto en el reino de los cielos. Un escriba docto es alguien que estudia, que escudriña, que lee, que escribe, que documenta, que toma notas. Un escriba docto del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas.
Las cosas viejas son muy importantes porque están dentro de un tesoro. Las cosas viejas es lo que traíamos hasta ayer, pero hoy, al exponernos a la palabra con Levítico 1, 2, 3, con Mateo 24, el Señor, vamos a sacar cosas nuevas, perdón, cosas viejas, o sea, que son importantes, las que hemos estudiado, las que hemos traído, pero con con la actitud de que algo nuevo el Señor nos va a permitir sacar de su tesoro, que son las Sagradas Escrituras. Esa es la Así actitud con la es. que debemos acercarnos a la palabra, porque pues uno podría decir, no, eso es del Antiguo Testamento, a mí no me cuenten de esos 10 tipos de ofrendas, a mí no me hablen de eso. Podría uno decir eso, pero ahí deben haber elementos que el Señor nos puede hablar a cada uno de nosotros en estas próximas semanas que estaremos escudriñando Levítico. Sonia, Así es. quería proponerle, como son 3 capítulos y están un poquito larguitos y tienen mucho detalle, encontré ahí en la internet unas lecturas por inteligencia artificial. Como es voz de la inteligencia artificial, entonces no nos van a reclamar derechos de autor, Total. entonces, porque es la voz de la inteligencia artificial, entonces pues podemos escuchar primero Levítico 1, comentamos, luego escuchamos Levítico 2, comentamos y luego Levítico 3 y con eso los amigos que nos están viendo desde su celular pues pueden, mientras escuchan el audio, pueden también esto leer en Reina Valera 60. Está este material que encontré. Entonces, si le parece, Sonia, podemos irnos allá y eh, escuchar entonces esta primera parte. Bueno. Bueno, me parece muy bien, muy interesante. Levítico capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas, o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bueno, Sonia, cuénteme de este primer capítulo que le llamó la atención. Bueno, aquí hay varias cosas, no solamente que llamó la atención, sino que algo que quieren hacer una pequeña introducción del libro Levítico es que pareciese una constitución política, ¿cierto? Porque técnicamente son leyes y ordenanzas, holocaustos, ofrendas, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira Levítico,
pocas veces uno lo analiza con el detalle. Eso es una. Dos, si nos vamos al origen hebreo, el libro de Levítico, Levítico significa y llamó. En otras versiones están como el libro de los sacerdotes, el libro de los levitas, toda esta tribu sacerdotal que tenemos. Entonces, cuando uno hace el comparativo entre el éxodo que usted estaba mencionando ahorita a Levítico, uno dice, venga, ¿cuánto tiempo transcurrió primero en leer, en hacerse esto o en escribir esto, dado que cuando termina Éxodo, termina Moisés con el tabernáculo? O sea, nadie podía como entrar a ese tabernáculo, solamente aquellos sacerdotes, porque ni Moisés decía que pues mientras que estaba la presencia, todo el mundo estaba era alrededor del tabernáculo. Pero cuando uno revisa lo primero, dice y llamó, en otras versiones aquí yo estoy utilizando la Biblia de las Américas, capítulo 1, dice, y el Señor llamó a Moisés, es como si Moisés ya hubiera roto ese paradigma y podido entrar a la presencia de Dios. Podía estar en la tienda. Ese es uno, ¿no? Es interesante porque todo el libro de Levíticos, en lo que estoy averiguando, es la santificación, la expiación. Y en este libro, la palabra santo aparece 90 veces. O sea, dice, wow, entonces la constitución política o el prólogo político o el prólogo de comportamiento de los sacerdotes es santidad, santo, 90 veces. ¿Cuántos capítulos tiene Levítico, profe? Levítico, ya le digo, déjeme porque Levíticos, ya estoy mirando aquí en mi Biblia, 27. 27 libros, 27 capítulos. Y uno dice, en 27 capítulos, 90 veces se menciona la palabra santo. O sea que es bastante interesante a lo que y llamó, que lo va a seguir llamando Levítico, y llamó, es lo que va a hacer, cómo ser santos. Pero adicional a esto, tiene 17 veces la palabra santificar. Entonces, como si fuera, yo no soy abogada, pues, manejo muy poco eso, pero los abogados se conocen los códigos al derecho de revés, ¿cierto? Y cuando el abogado es experto en un tema, imagínense que el abogado saca todo. Y esto es técnicamente lo mismo. Si esta es una línea de un prólogo de comportamiento, los sacerdotes se conocían 100% que estaban llamando a la santidad, a ser santo. Entonces, cuando uno empieza a ser santo, uno dice, venga, wow, ¿y qué pasa? Entonces, habla de la santificación del pueblo y en el versículo 1 de Levítico 1 me llama la atención entonces. Y el animal ofrecido pertenecía a, dice, y el Señor llamó a Moisés, y cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda, al Señor traeréis vuestra ofrenda de animales, de ganado y su ofrenda. Es decir, las ofrendas son propias de uno. Yo me pregunté cuántas veces he ofrendado cosas de los demás y no cosas propias. Entonces, lo primero que está haciendo aquí Moisés es demostrando, venga, cuando tú ofrendas al Señor, debe ser una ofrenda propia de nosotros mismos. Entonces, vea, le cuento una anécdota de hace mucho tiempo. Yo tenía pues, unos 10, 11 años y me llevaban a una X iglesia. Y mi abuela siempre me decía, ofrende y me daba monedas para yo ofrendar. Ya se imagina. Con el tiempo, eso a uno de niño lo transmiten que para uno enseñarlo a ofrendar. Pero cuando uno viene y escudriña Levítico, uno dice, oiga, ¿cuántas veces yo fui y dije, oiga, me da una moneda y una ofrendita, como comprar con algo de alguien que no era de uno? Claro. Y técnicamente a uno muchas veces sucede así. ¿Cuántas veces compramos esa santidad con alguien? Ejemplo, cuando nosotros vamos, vea, ora por mí. No, ojo, no quiere decir que uno no puede orar por los demás, pero ¿cuál es el sacrificio y la ofrenda que yo hago? Si a mí me dice el profe, vea Sonia, le toca hacer esto y esto,
Pero si yo no lo hago y voy y doy una ofrenda, no cumpliendo ese mandato, ¿yo para qué lo estoy haciendo? Sencillo, ¿cierto? Esa es la primera, o sea, que pertenece a uno. En el versículo 2 dice ningún defecto. ¿Qué es la palabra defecto? En los animales quiere decir fenómenos. También me puse a buscar Claro. un defecto. Entonces dije, bueno, ¿qué defecto tiene el buey, el toro, la vaca, la cabra? ¿Qué defecto pueden tener esos animales? Si ellos técnicamente, pues uno diría, no va a pasar nada. Pues algo interesante es que en este libro dice que todo animal en la cultura hebrea era menor de 5 años para hacer este tipo de ofrendas, de holocaustos. Y uno a los 5 años, si lo traslado a la vida humana, por así decirlo, ¿qué efecto puede tener un niño a los 5 años? ¿Qué defecto? Entonces, ahí voy con algo que me impactó mucho. ¿Cuáles son los tipos de defectos con que podemos estar nosotros? Si somos niños y si los animales son bebés pequeños, por así decirlo, ¿qué defecto hay en esos niños? Entonces, uno se imagina siempre el defecto que le falta un pie, que le falta un dedo, que tiene chueco un ojo, que tiene la cola caída y no parada. ¿Qué tipo de defectos hablaba el padre ahí? Entonces, viene mi pregunta. El libro de Levítico es para hacer limpieza. Y aquí hay algo que yo quiero rescatar, es que si yo no conozco el defecto, ¿cómo puedo ofrendarme a mí mismo? Si yo quiero hacer una ofrenda a mí mismo. Jesús se ofrendó a sí mismo, ¿no? Porque técnicamente Levítico es el reflejo de lo que sucede en el nuevo pacto de la expresión de salir. ¿Qué hizo Jesús que no tenía defecto alguno? Entonces mi pregunta es, ahí apareció un tema para mí, es bueno, la iniquidad, porque hay defectos que yo no me veo. Y yo cómo sé si los tengo o no los tengo, pues, o sea, ¿cómo entro de mí misma a decir, Sonia Lilia Andrade, tú tienes tal defecto si ni siquiera los conozco? Entonces, esto me lleva a uno, ok, el mero hecho de estar estudiando el ejercicio aquí en dedito, de hacer ese ejercicio, nos lleva a conocernos qué hay dentro de nosotros. Porque hay que hacer limpieza de nosotros, ¿verdad? Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y este será aceptado para expiación de él. Qué interesante, cuando hacen los sacrificios en los holocaustos, dice que el sacerdote pone su mano sobre la cabeza de lo que va a hacer. ¿Por qué? Y yo decía, ay, chanfles. Yo nunca he matado ni una gallina, soy gallina para matar gallinas, valga la redundancia. No sé, no sé. Me aterra. Y nunca he visto matar ni un becerro, nada de eso, pero en mero hecho, imagíname cómo lo hacen. Digo, venga, ¿será que sí le ponen la mano así? ¿O los atan o qué? Porque yo creo que deben de haber personas que están entrenadas solo para hacer ese pedacito de la tarea. Pero ¿por qué le ponen la mano en la cabeza? Entonces dije, bueno, y aquí es algo que es una hipótesis, aclaro, de Sonia Lili Andrade Quintero. Cuando, cuando Jesús fue crucificado, colocaron la corona de espinas. Era como una simbología de esta mano, decía yo. Claro, a él le colocaban la corona de espinas y siempre hemos escogido que la corona de espina, pues en otras tipificaciones proféticas, pero era como doblegar el dolor, porque cuando uno tiene dolor de cabeza, uno se pone las manos en la cabeza porque le duele mucho.
¿Por qué la ofrenda tendría que ir con la mano en la cabeza? Esa es una. Y en el versículo 4 también habla, dice que esta ofrenda de holocaustos debe ser quemada completa. Pare ahí. Dije, completa. Sí, vamos a ver en el resto de Levíticos que tenemos diferentes tipos de ofrendas. Una de las ofrendas, esta es el holocausto, es ofrendar y se quemaba el animal completo, no queda absolutamente nada. Otro tipo de ofrenda era que se quemaba la mitad y la otra mitad quedaba para los sacerdotes. Y las ofrendas de paso de cereal era un tipo de ofrenda que quedaba para el tabernáculo, para la ofrenda, para el sacerdote y para la persona que llevaba la ofrenda. ¿Sí? Entonces, cuando uno viene y revisa esos tipos de ofrenda, digo, ¿y esta por qué tenía que quemarse completa? ¿Por qué no puedo dejar la mitad? Y algo que me llamó mucho la atención es, habla de los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán. Yo dije, ¿y por qué Aarón no? Pues sencillo, ¿no? Yo voy preguntando, ¿y por qué Aarón no hace eso? Pues porque Moisés, aunque era como el sacerdote mayor, Aarón era un sacerdocio menor, pero sus hijos eran los encargados de ayudar a hacer las cosas del templo. Claro, era mucho trabajo todos los días, demasiado trabajo. Exacto, era demasiado trabajo. Entonces ahí hice un check que decía, las familias pastorales, sacerdotales, hacen mucho trabajo, técnicamente. Sí, de alguna manera, sí se involucra en la familia, sí se involucra. De hecho, yo escuché una predicación de una enseñanza del apóstol Fernando Orihuela diciendo, él no entró, sino simplemente dejó las preguntas. Como buen maestro que es, dijo, si el hombre es profeta y él se hace uno con su esposa, ¿será que no se le transfiere su ministerio si son uno solo? O sea, él simplemente contribuyó a dejar preguntas porque a veces en las iglesias tradicionales, vamos a llamarle las metodistas, esas herederas de las anglicanas, ¿sí? Sí, Metodistas, pues se sabe que el sacerdote es él y no ella, ¿sí? Y que el así pastor es es. él, el reverendo es él y no ella. Entonces, era como tratando de eso, pero ya en la iglesia profética, la iglesia de reforma, pues acepta esa transferencia. Entonces él decía, bueno, una profeta se va a casar con un muchacho que no es profeta. Se transfiere el ministerio de profecía de la profeta al que no es profeta. Él no lo contestó. Simplemente como buen maestro dejaba más preguntas, ¿sabes? Deja sus preguntas que a veces decimos, bueno, y somos uno. Entonces, es interesante. Yo lo planteo desde otro punto de vista, simplemente para complementarlo, ya que Sonia está hablando de la familia. En el último año estuvimos trabajando en la cultura de amor y misericordia, primero Dios, segundo yo, tercero el prójimo. Fue algo que el Señor me llamó la atención después de la pandemia, en ese reseteo. Vamos a decir que yo reseteé como el águila que resetea las alas, que resetea las garras, que resetea el pico para los próximos 50 y tantos años de vida que tengo. Entonces reseteé y le saqué mucho tiempo al Señor, olvidándome, entre comillas, de mí y de mi esposa y del prójimo. Es decir, dedicaba a qué era lo que el Señor quería. Una vez como que puse en orden esa prioridad, luego me enfoqué en mí. Voy a exagerar, como si me hubiera olvidado de todo el mundo. Me enfoqué en mí, el Señor y yo, una vez que ya lo tenía más o menos organizado, entonces paso al prójimo, pero el primer prójimo que me doy cuenta es mi cónyuge, porque ella es parte de mí y es parte del prójimo. Entonces, Claro. qué interesante es ese tema. Ahora Sonia está hablando. Cuando uno es cónyuge, el cónyuge es parte de uno mismo, pero también es parte del prójimo, que es como complejo. Ya los hijos, pues es la trascendencia, es la trascendencia. Y aquí lo que vemos es que Dios establece a perpetuidad para Aarón y para sus 4 hijos. Luego vemos que 2 hijos, uno podría decir, no, pero Dios, Él le da el beneficio a Aarón de que toda su descendencia sea sacerdotal. No, pues qué privilegio. Los primeros 2 hijos, empezando a ejercer mal el ministerio, caen muertos.
porque ofrecieron fuego extraño. Ahí están los primeros capítulos de Levítico. Entonces, qué regalo, qué bendición de Dios, pero también si ejerces mal el ministerio, porque tal vez no era el lugar, tal vez no era la fecha, o tal vez estaban alicorados, ofreciendo fuego extraño. Entonces, 2 de los 4 hijos de Aarón terminaron muertos. Sonia, ¿no le parece terrible? Por un lado, qué bendición tan grande que se escogió mi familia, pero qué dolor tan grande perder 2 hijos. Totalmente. Se pierden los 2 hijos y podría decir se pierde parte del legado, ¿no? Porque técnicamente si va el legado familiar, el legado de que Dios ha dado, pues también se pierde. Entonces, pero duro eso porque, es decir, vamos a llamarlo que el privilegio tiene consigo deberes, responsabilidades y también tiene castigo, ¿no? Porque aquí estamos, este es un libro de protocolos, de protocolos, de instrucciones, de seguimientos. Sonia, aquí aparecen algunos elementos. Por ejemplo, el elemento, como Sonia trabaja, pues no trabaja con animales, no es veterinaria, pero sí trabaja en centrales quirúrgicas, hospitalarias. Aquí me parece simpático que hay veces el animal se abre, como, Sí, como la sangre, los intestinos, a mí todo me impresiona, todo lo que es sangre, o sea, yo sí he la visto sangre. matar animales, he visto matar cerdos, he visto matar gallinas, he visto matar cabritos, he visto matar vacas, es decir, yo sí he ayudado a matar, en mi casa mi mamá que tenía gallinas, pues nos ponía a que le ayudáramos a matar las gallinas, para Sí. hacer los tamales, para hacer el sancocho, para hacer bueno, las cosas. Entonces, eh, es decir, no tengo ese, pero sí con la sangre humana. Entonces, claro, con la sangre humana, Claro, es yo le conté a diferente. Sonia en privado y algunos saben que a mí me llevaron un día y me tuvieron con un tío que trabajaba en el Instituto de Seguros Sociales en Colombia, me tuvieron un día y él me llevó a urgencias del Hospital Federico Lleras de Ibagué y me dejó un día en urgencias. Llegó un tipo accidentado, luego llegó una señora con una pierna en descomposición. No, 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 yo no quise almorzar al mediodía, no quise comer, estaba mareado, era muy inteligente y todo, pero se perdió un médico en la familia, es decir, yo no iba a ser médico, es decir, ese día yo estaba pálido como un papel, entonces tómese algo para ese mareo que tengo, no, yo no tenía ganas porque si no me trasbocaba, es decir, yo no fui capaz es decir, fue un choque, yo no sé si mi tío lo hizo bien o mal, Sonia, pero fue un Sí. choque muy violento y ahí ese día supe que no iba a estudiar medicina, sino que iba a estudiar ingeniería civil. Es Una prueba válido. vocacional me hicieron No, en esa sala y yo no soy amigo de ir ni a funerarias, ni de ir a cementerios, ni de hospitales. Voy, sí, solamente sí, por una persona muy cercana a mí o a un amigo, y lo he hecho, lo hago con cariño, pero no es mi vocación, no es mi gusto. Sonia trabaja en el sector hospitalario, el sector de salud pública, entonces Sonia, aquí se habla de la sangre, se habla de los olores, se habla del flores, agua, se habla del fuego. para allá iba. Pero Sonia, bueno, simplemente para que lo tengas en cuenta en tus comentarios, Sí, cierto que cuando uno pasa por un asadero de pollos o un asadero de carne asada, cierto que huele rico. huele muy rico, claro. Entonces, fíjese que al Señor le gusta el olor. Y uno dice, Sí, sí, pero estamos en el nuevo pacto. Espérate, hermano, pues sí, calmado. O sea, estamos en el nuevo pacto, pero déjeme sí. estudiar el antiguo pacto. Esos olores a Dios le producen cosas agradables, ¿no? Fragancias agradables, sí. Entonces, Dale cuento una. Sonia, y otra cosa que no sabía, pero ya para te voy a dar No, dale. para que se no se me vaya a ir la idea que tengo en la cabeza. Sonia, imagínate que yo tenía muy claro el no comer sangre, el no comer sangre, sí, como no Así comer, es. o tomar Sí. sangre, o sea, no comer sangre. Ujú. Pero sabe que leyendo los primeros capítulos de Levítico me encuentro de no comer grosuras. Sí, así es. Sonia, Sonia, yo pensé que él, es decir, es decir, yo lo había leído Levítico, pero hasta ahora pum, 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 luces. Las grosuras. Sonia, Ujú. antes de que tú comentes todo eso, o para que lo tengan en cuenta,
¿por qué no se deben comer grosuras, Sonia? Ya para darte la palabra. No, no se deben comer grosuras porque son, a nivel, pues a nivel científico, son grasas saturadas y estas grasitas se van acumulando en nuestras venas y arterias y producen muchas, el tipo de enfermedades, arteriosclerosis múltiple. Pero hay algo interesante porque no solamente producen obstrucción del sistema circulatorio sanguíneo, entonces el corazón empieza a fallar, el hígado empieza a fallar y en sí, y cada tipo de órgano que nosotros tenemos tiene un trabajo específico que hacer con todos nosotros los órganos. Entonces, cuando hablan de la grosura, que es el sebo del animal, vea, usted está hablando de comidas que sabe muy rico. Huele muy rico cuando usted come o ponen a asar carne pulpa. Claro. Pero si se pone a asar el pedacito del gordito que a veces me gusta y se deja quemar, eso huele feo, produce mal olor. Sí. Entonces, es rico el asado de la carne, pero uno dice, hay una carne pulpita, 0 grasas. Uno les pide 0 grasas, ¿cierto? Pero es por eso, es el tipo de sebo y dentro de nosotros, entre más grasas polisaturadas coma, pues voy a tener más reflujo, más división dentro de mis órganos, más tipo o genero un tipo de enfermedad. Entonces, cuando uno le dice, venga, hágame el favor y no coman eso, pues uno como que, como así, ¿por qué me prohíben comer eso? Si eso a mí me gusta. Yo creo que el padre sabía muy bien aquí, mire, no coman tanta grasa, no quemen la grasa, quemen la grasa y cómela, pero era alertándonos de las enfermedades cardiovasculares que se nos da. Técnicamente, cuando viene ejemplo, aquí en Colombia se come delicioso el sancocho y con los tapo 4 de sobrebarriga y todo eso. Y uno es feliz y todo. Pero si viene alguien que no es de nuestra región, que no es de nuestro país, el mero hecho de consumir un sancocho, que es agua, papa, yuca, carne y guisito, le cae mal, porque no están enseñados a consumir ese tipo de grasa. Yo recuerdo que mi abuela decía, como es de rico chupar huesito. Y yo le decía, abuela, ¿cómo se te ocurre? Es que no, el hueso es el que le da el sabor al caldo. Y yo, ay, ¿qué tal? Y entonces, El no, tuétano. el tuétano. Venga, No, pero es que ustedes no saben qué es el tuétano. Entonces, cuando uno ya conoce y es, no, venga, sí es rico, pero por favor no lo coman porque se hace más daño. claro. Y empezamos mucho y empezamos a tener ese tipo de enfermedades. Entonces, no es que cuando me mandan medicamentos porque voy al médico, es porque ya estoy tan mal que mi propio organismo no puede asimilar ese mundo de grasas que tiene. Claro, claro. Entonces decimos, vamos, y me disculpan, no quiero ser grosera, me dice, vamos a orar por el enfermo, pero el enfermo sigue comiendo deliberadamente. Entonces digo, en mi conocimiento, la parte médica, digo, yo oro por él, pero si usted no hace caso, ¿para qué oro? Punto, ya, la verdad. Porque son, como digamos, males buscados. Claro. Pero es algo cultural. Sí, Cada cultura tiene que le gusta la comida y la cultura alrededor de la comida es deliciosa. claro. Y Sonia, y otra cosita y un pequeño paréntesis. El comer sangre y el comer grosuras o gorditos, eh, en Levítico hay que erradicar a esa persona del pueblo. Es decir, Sonia, Sí. ahorita es un consejito, mire, no coma, o si coma, coma poquito, complementelo con esta dieta. En ese tiempo era, comes sangre, comes gorditos, Y te vas. córtalo del pueblo, córtalo del pueblo de Israel. O sea, Sonia, era muy estricta la dieta en ese tiempo para el pueblo de Israel. Pero mire que en la sangre es algo interesante. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar mi carrera, yo no me imaginara que me fuera a gustar, la verdad, porque pues era otra cosa muy diferente, total.
pues me imaginaba y uno de chinche, hablo de chinche porque pues ya hace rato. Y le cuento, va a sonar algo guácala, le cuento que cuando llegué a mi casa en el primer semestre, después a las vacaciones, me dice mi mami, dígame que usted sí va a seguir estudiando. Yo le, claro, madre, imagínate que ya conocí qué es un cerebro, qué es un hígado y qué es un riñón. Me dice, ¿cómo así? Pues no, es que ya fuimos al anfiteatro, hicimos disección de los cuerpos. Entonces, me decía, y yo, y lo malo es que tengo un hambre, mami, que quiero comer, ¿cierto? ¿A qué voy esto? Cuando uno ya conoce esas cosas, uno dice, la sangre humana huele feo, la verdad, huele inmundo. Ay, ¿cómo así? Sí, es que nosotros, voy a hacer guácala, nuestros olores de cuerpo humano son feos, huelen Sí, feos. Cuando uno tiene diarrea, hueles feo, es una fetidez impresionante. Si te cortas y usted no se limpia su herida, huele feo, claro. ¿cierto? Entonces, todo esto, nosotros somos muy hermosos, o sea, como hijos de Dios somos una máquina perfecta, pero si yo no me cuido, cuando voy a un quirófano, un ejemplo, me abren y huele feo. Claro. Es más, yo en algún momento dije, uy, uno tan horrible. Hay olores para nosotros dentro del quirófano que aunque nosotros mantenemos mascarillas, hacemos dos prácticas. Si el olor, si la persona huele feo, porque cuando entra el olor es guácala, uno se pone un pedazo de algodón para poder contener, y eso que nosotros estamos enseñados todos los días a oler eso. Y muchas veces queda tan pasado que es no solamente la sala de cirugía, sino que es todo el quirófano a ese olor. ¿Es Claro, un olor agradable? No, no es, es un olor a podrido. claro. No, Y es interesante porque, ejemplo, cuando intervenimos los riñones para nosotros, humanamente, es donde es el purificador de la orina. Pero hay una persona que si tiene un problema renal, tiene un olor, uno dice, uy, huelen a puros berrinches, gas. La verdad lo decimos, pero es un olor a amonios, un olor muy fuerte, que la misma descomposición lo lleva a oler así a esa persona. Esa persona está caminando y está viva, pero si tiene un problema renal, huele a amoníaco y de a 1 o 2 metros se siente el olor. ya. Como si estuviera, abro comillas, orinado. Sí, como si estuviera orinado, pero usted está orinado. Si es el orín de un niño, usted dice, me lo paso, pero el orín de los adultos es muy, muy fuerte. Sencillo, si usted tiene la orina muy amarilla, puede haber un problema dentro de tus riñones, ¿cierto? ¿Por qué aquí en Levítico decía que tenían que sacar los riñones? Porque los riñones es el filtrador de toda la suciedad del organismo. Cuando como riñones me estoy comiendo la suciedad. Claro. Y si llevo que los riñones a nivel espiritual, ¿qué significa la parte de la enfermedad renal o los riñones? Es donde es el asiento de las pasiones Claro. y del deseo sexual, ¿Cómo le parece? espiritualmente. ¿Cómo le parece? Exacto. Tremendo. Entonces, es esa parte. Si me voy al hígado, que también lo hablamos en Levítico, Claro. quítenle los hígados. ¿A quién no le gusta comer hígado? Es un hígado en salsa para desayunar un domingo con un chocolate, Encebolladito. encebolladito, y uno dice, wow, cierto. Pero yo también que estuve en la posibilidad de estar en trasplantes de órganos, hay unos hígados que uno dice, pero venga, esta persona, ¿por qué no se cuidó? El hígado es el acumulador de toxinas, de todo aquello. Si dice, uy, tengo agrieras, tengo el hígado pesado. Y le dicen los abuelos, tómese un Alka-Seltzer para la indigestión. Un bon fiesta cuando terminas la rumba toda la noche y ves que ni la cabeza ni te sientes bien. O una agüita de boldo para levantar lo que hay en ese hígado. O lo mandan a uno a comer, a tomar agua
con limón para poder, como que dice, descargar el hígado. Sí. Y a uno le dicen, venga, pero que resulta que el hígado es hermoso, pero el hígado pues tiene sus componentes, es el órgano más grande de nosotros y es el que me divide, ojo con esto, el hígado me divide la cavidad del tórax, o sea, donde yo tengo mis pulmones y mi corazón, de los intestinos, o sea, es el límite. O sea, si mi cuerpo tiene un límite anatómico y es lo más grande, entonces cuando aquellas personas tienen cirrosis hepática, me dieron cálculos en la vesícula. No, me operaron por cálculo. Resulta que la vesícula hace parte del hígado. Ay, no, es que estoy amarillo. Cuando nos da hepatitis es porque ese hígado no funciona. Ujú, Y nosotros le echamos cosas al hígado. ujú. Y parte de los cánceres más agresivos son los cánceres de hígado. ¿Por qué? Porque es uno de los órganos también muy importantes del ser humano, como también muy importante de los animales. Cuando la persona tiene un cáncer de hígado, le hacemos quimio, radio, todo, pero en algunas ocasiones ya es muy tarde, ya hay una diseminación muy alta, porque son muy agresivos. ¿Por qué? Porque en el hígado se hace toda la descomposición de todo ese tipo de grasas, todo. Él ayuda, él es el purificador. Así como los riñones eran los coladeros de los residuos, el hígado es el purificador. De allí que las abuelitas antiguas decían, tiene mal de ojo, mal de hígado. Tómese las agüitas que uno dice, ay, sí, descansé con esa agüita tan buena que es. Es porque es un hígado que está súper cargado, súper contaminado, no de contaminaciones en la línea de ambiental, sino de contaminaciones de los organismos, de los alimentos. De allí que pues, es importante cocinar los alimentos. De allí que es importante tomar más agua y tomar más agua, bajarle al azúcar, porque lo que estamos es colocando a nuestra máquina toda a que haga todo el procesamiento que hay que hacer, ¿cierto? Pero me pareció algo muy importante. Profe, usted puede buscar Ezequiel 21:21, por Con mucho favor. gusto. Ezequiel Y 21:21. Y cuando yo leí Ezequiel 21:21, entendí por qué tenían que quitar el hígado. Lo voy a leer. Por cuanto el rey de Babilonia ha hecho alto en una encrucijada al principio de los dos caminos y allí usa la adivinación. 2 puntos. Sacude la flecha, consulta a sus ídolos, observa el hígado. Es correcto. Cuando yo leí este pasaje, yo dije, wow, el hígado está alineado con la adivinación. Lo usaban para adivinar. Entonces, tremendo porque yo decía, ¡ay! ¿Por qué el hígado? Claro, cuando yo coloco la adivinación encima de lo que los propósitos de Dios, sencillamente estoy errando. Sencillamente no aplica. Y a nivel espiritual, lógicamente, entendí y aprendí con este texto que los sean de hígado tienen que estar alineados con la adivinación, la hechicería y la brujería, ¿cierto? Espiritualmente. Pero es un, un contraste porque yo decía, venga, y el hígado lo utilizan para adivinar. Y cuando yo voy a abrir un hígado, pues un hígado es súper lindo. Tiene células, es cafecito, rojito y tiene ligamentos. ¿Qué quiere decir? Como nosotros estamos parados y cuando corremos, mi hígado, que es el que divide, debe estar sujeto para que no se caiga, no le pase nada. O sea, Dios fue súper cuando pensó hasta si estos manes corren,
tengo que sostenerle esos órganos porque si no los órganos sencillamente se les daña. Y yo, wow. Entonces, cuando vemos todo esto, dije, claro, con razón es que ellos le mandaban a quitar. Y lo más importante acá es, eh, todos los animales tienen esto: riñones, corazón, hígado, páncreas, sea un animal de 4 patas, sea un ave, seamos nosotros los humanos. Lo único que no tiene esto son los cereales, el reino vegetal, que no le hemos escuchado esta parte. Pero el reino animal y nosotros lo tenemos. Entonces, esos son, cuando uno lee con este Suna Levítico, uno dice, wow, con razón tenía el padre que tenía que quitar todo eso, porque si quemaba la ofrenda con todo esto incluido, el olor no iba a ser agradable, iba a ser un olor guácala. Y ahí hay cosas que, por ejemplo, el tema de rociar sangre, que hoy no lo hacemos, porque pues que matemos un animal y rociamos sangre, eso se ve feo, se Sí, ve como que no es necesario. O sea, yo no sé no sé qué cosas se pueden transgredir. pero Sonia, pero profe, me hizo acordar de la historia de Asmodeo, un demonio que por allá mataba y no dejaba que se casara la persona. Por allá en el libro extracanónico, no está en el canon, pero sí está en el canon católico, el libro de Tobías, para contrarrestar a ese demonio Asmodeo, sacaban de un pez el corazón, los riñones y el hígado y lo ponían en las brasas. Y poniendo en las brasas el corazón, los riñones y el hígado de ese pez, entonces el tal demonio se iba. Entonces, hay cosas ahí misteriosas que por lo menos están en el libro de Tobías, que no tengo ni la más remota idea, es decir, no soy especialista en el tema, pero hay cosas que tienen que ver con eso, ¿no? sí, Y a veces el Señor nos recomienda, por ejemplo, el ser tan estricto en no comer sangre y no comer grosuras. Ese nivel de estricto significa de que era por nuestro bien, es decir, no habían bacteriólogos, no habían nutriólogos, no habían médicos generales, no habían exámenes de laboratorio, era por nuestro bien, era obedezca y le va bien. así es. Porque a veces Dios nos dice en el tema de obediencia es, a ver, no es que nosotros no podamos entender, lo que pasa es que no tenemos los elementos para entender por qué obedecemos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Sí? Entonces, ahí está el Señor dando como a este pueblo que tratemos de imaginarnos 2.500.000 personas que han vivido en esclavitud. Han Sí, pasado un año por el desierto, ya empieza a funcionar el tabernáculo plenamente, su mente de esclavos, no tienen todavía protocolos de adorar a Dios. No sabemos, comillas, la cantidad de cosas que pueden comer en Egipto. No sabemos. Nos falta más información. No sabemos en qué cosas comían o qué cosas mm. no comían. Voy a decir una exageración que puede ser falsa, pero simplemente como una hipótesis. ¿Qué tal si en Egipto se comía la grosura y qué tal si se tomaban la sangre completa? A ver, lo estoy poniendo como una hipótesis porque no he leído ni siquiera en algún libro que diga, y los egipcios tomaban la sangre. No, no lo he leído, pero supóngase que era eso, y eso tal vez hacía que la gente en promedio no viviera 120 años, sino en promedio viviera 60, qué sé yo. Ujú. O sea, o que tuviera cierto problema de enfermedad posterior, la enfermedad de esos animales se transfiriera a ellos de alguna manera. No lo Sí, sé, son hipótesis. Es decir, si Dios plantea eso aquí, yo creo que yo no sé, Sonia, qué tan antiguos son los libros de medicina, pero esto es un libro de salud levítico. es válido, es una salubridad. Lo que es todo, lo que es Levíticos, créame que de allí hay muchas cosas que los primeros libros de medicina, casi en los años 1400, solo que se tiene, se hacía. Y hoy día, algunos de esos todavía permanecen en parte de la práctica y la enseñanza y la higiene.
¿Cuál es uno de ellos? Mire, lo vemos en el versículo 13. Pero las entrañas y las patas lavará con agua y el sacerdote ofrecerá todo. O sea, todavía el agua para nosotros, la parte médica, es el mejor aliado. Me explico. Cuando entro y veo que una persona tiene X pudrición, para que me entiendan y no utilizar términos así, que huelen a clorido, nosotros quitamos todo eso a punta de bisturí y empezamos a lavar con agua y lavamos y lavamos y lavamos, porque el agua para nosotros significa limpieza dentro del cuerpo humano. Nos lavamos las manos antes de entrar a hacer consulta con un paciente. Si yo toco al paciente, así sea por hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Debo lavarme las manos antes de salir, todo lo que esté en torno al paciente. Entonces, mire que hasta hoy día todavía subsiste el lavado de manos. Dice, entrañas y las patas las lavará con agua. Es bien interesante porque nosotros, las entrañas son todos los intestinos, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso. Yo tenía un profesor que le decíamos Aquaman, un profesor de cirugía general, porque él decía, este paciente, alísteme 4.000 centímetros de agua para lavarlo una vez terminemos. Él decía, el agua, necesito que el agua salga clara para poder saber si terminamos cirugía o no. ¿Por qué? Porque una vez se lave todo, el agua saque todo, si hay alguna suciedad, el agua lo saca. Claro. El agua lo saca. Entonces uno dice, wow, cuando tú ves un agua cristalina, se dice tan bonito, y cuando ves un agua sucia, ay, gas, qué asquerosidad, guácala, ¿cierto? Y cuando hay aguas estancadas, huelen a podrido. Un lago así que no, o sea, como que no fluye el oxígeno. Y el agua es un intercambio de oxígeno dentro de nuestro cuerpo para que fluya, técnicamente. Y es interesante porque dice, después del agua, o sea, después de que laven, lo colocaban y ahí tenía olor o aroma agradable. O sea, que los holocaustos no se ponían con toda la parte de la sangre porque olían horrible. Se quitaba todas lo que ya habíamos hablado, riñones y eso, pero luego eso lavaba para poder colocar el altar. Claro. Yo al principio pensaba que el altar era yo corto y mato al cabra, lo que sea, y ¡fum! Lo he hecho así de una. Y no, ahí es donde se daña la ofrenda. En otra versión dice que también se le quita la piel. Y yo, wow, pero si la piel es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo, porque le quitan la piel al pobre animal. No, porque es que la piel del pobre animal o la piel del pobre humano de nosotros está contaminada con muchas bacterias y se ensucia. Claro. Entonces también hay que quitarla porque está sucia. Claro. Aquí pues en este primer capítulo estamos hablando de ofrendas voluntarias en Así honor es. a Jehová, ofrendas para agradar a Dios, ofrendas para perdón de pecados. O sea, como un marco general ahí vamos metiéndonos en el tema de ofrendas y tiene que ver con cosas, con animales, ¿sí? Digamos grandes, medianos y pequeños, porque también habla de las avecitas, ¿sí? De las Así aves. es. Y ya en el capítulo 2 nos vamos a meter en ofrendas del reino vegetal. Qué interesante. Ya nos Ofrendas salimos de las ofrendas del reino animal y vámonos para el reino vegetal, ¿sí? Aprovechando el conocimiento médico, aprovechando el conocimiento del cuerpo humano, que Sonia trabaja en centrales hospitalarias, pues nos ha ayudado a entender, sin ella ser veterinaria, nos ha ayudado a entender funcionamientos de órganos de los animales, olores, fragancias, protocolos. Bueno, Sonia, el tema de limpieza, el tema del defecto, bueno, yo creo que son temas que son para reflexionar, para Sí. orar y decirle, Señor, pues, ¿qué me quieres tú hablar? ¿Qué me quieres tú decir? ¿Qué puedo yo aprender? Yo lo que veo es un Dios
amoroso, protegiendo a un pueblo que quién sabe qué combinación de culturas traía. Recordemos que Válido. Egipto era el imperio de la época y ellos vivían aliados o vivían en lugares donde habían también prisioneros cautivos de todo el África. Entonces, quién sabe qué dioses adoraban, qué cosas practicaban. Algunos se fueron también con el pueblo de Israel, o la mayoría no, pero algunos se fueron, ¿sí? Porque siempre hay esos niveles de amistad, ¿no? Sonia siendo, Sonia estando ahí, pues se trae a sus amigos etíopes, se trae a los de Nigeria, a los de Sudán. Sonia, esa amiguera, se trae más uno que otro y los mete dentro del... Moisés, ¿y por qué no pueden ir? Si ellos también, o sea... bueno, hoy ya no ponemos sangre en las puertas. En las puertas. Sí usamos aceite, no se ve mal, está bien. No. ¿Por qué no usamos sangre hoy, Sonia? Yo creo más por una parte de higiene, de algo higiénico. Claro. Es más, aún en nuestras culturas precolombinas, en América Latina, Mesoamérica, la sangre en los altares que se ha derramado por siglos ha sido brutal. Y Brutal. uno hoy día va a esos sitios a conocer, como digo yo, y aún se siente el olor de la sangre. Y no sangre fresca, sino otro tipo de olor, por así Claro, decirlo. claro. Entonces creo más un parte de higiene. Y fíjese que el tema de la higiene, está bien, me gusta, estoy de acuerdo, Sonia, pero la hechicería, la brujería entiende el valor Utilizan. de la sangre y utiliza la sangre de animales. Así Y es. se habla de sacrificios humanos en Animales. ciertas prácticas de la oscuridad. O sea que esa gente sabe para qué debe funcionar. Así le huela feo. A ver, así como hay ofrendas de olor fragante para Dios, ellos tienen lo contrario, ¿no? Ofrendas desagradables porque al Señor de las Moscas, a Belcebú, pues deben ofrecerle seguramente lo peor de lo peor, ¿no? Claro, eso puede decir. Mire, ahora que usted menciona un sacrificio de sangre que se ve mucho, es con los abortos. Uy, O sea, con toda la línea de abortos es una ofrenda de sangre muy alta. Pues, y hoy día tenemos clínicas dedicadas a ello de manera clandestina, ¿no? Entonces, creo más bien que, que los sacrificios de sangre van muy alineados a hacer daño a los niños, pues a toda la parte de la niñez a claro. nivel global. ¿Por qué dejas eso? Bueno, muy bien. Sonia, ¿le parece bien si nos vamos para el capítulo 2? Nos vamos para el capítulo Vamos 2. a escucharlo primeramente en Listo. este pequeño videíto de la inteligencia artificial. Levítico capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová.
Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Bueno, muy bien, Sonia. Vámonos con los comentarios del capítulo 2. Sí, es otro tipo de ofrendas. Es bien interesante porque aquí ya otro contraste lo que decíamos, los cereales. Pero los cereales no solamente es la harina, ¿no? Pues tenemos otro tipo de cereales, como el arroz, el maíz, parte de los higos, todo ello. Me llama mucho la atención acá porque siempre dice, será una flor de harina sin levadura amasada con aceite. El aceite, y esto es un elemento profético, siempre que se utilice harina hay que utilizar aceite, pero mire que él lo dice que también la sal. O sea, en el momento que hay veces que se hacen actos proféticos, uno utiliza estos elementos proféticos, pero yo lo entiendo que deben utilizarlos todos, los tres, el trío, por así decirlo, no uno solo, ¿vale? Entonces, ¿por qué el cereal? Pero mire que aquí dice amasada y cocida. Yo no soy muy, pues sí me gusta la cocina y me gusta comer, pero un poco a la cocina, pero es bien interesante porque no dice, dice, ofrenda será una flor de harina sobre la cual echará el aceite y pondrá incienso. Ahora, ¿cuál es ese tipo de incienso que hay acá? En el versículo 1 del 2. No solamente está diciendo que sean los cereales, sino con esa otra y pondrá incienso. En lo que estuve indagando y averiguando, pues el incienso es tener mirra, tener esa parte de especies aromáticas. Entonces yo me ponía a pensar, oiga, entonces es una torta como cuando uno le echa fruticas y todo que huele rico, básicamente, ¿cierto? Pero me llama mucha atención porque la harina, ¿qué significado tiene la harina? La harina, según en lo que revisé con la parte de culinaria, ella ayuda a que no se peguen en el sartén las cosas. Es como un antipegante, por así decirlo. Pues así lo interpreté, un antipegante como tal. Pero si usted echa solita la harina en cualquier caldero o algo, necesita medio ponerle aceite, porque si no, entonces la harina se quema. El aceite es como un catalizador entre lo caliente y la harina. Es como un suavizador, por así decirlo. Ni para que se queme mucho, ni para que no quede cocido. Entonces yo decía, venga, ¿y el Señor por qué? ¿Por qué manda esto? ¿Por qué ese tipo de comida? Bueno, es que ellos venían enseñados a comer maná en el desierto. Pero ¿y por qué las tortas de harina? La harina, entonces, si sale la harina, yo estuve leyendo, la harina se da por un proceso químico y molido. Entonces, como si cogiéramos los cereales y los pasamos por un molino. Y ese molino queda compacto. Y yo decía, o sea, hace que uno ofrenda de cereales es que uno a veces lo pasen por un molino también, para quedar compacto en esa figura. ¿Sí? Sonia, si ellos eran nómadas, iban por el desierto, en esos 40 años, ¿de dónde iban a sacar ellos cereales? Ellos tenían que ir a comprar cereales Necesitaban a los economía mercaderes. a los mercaderistas, sí, señor. Porque, ¿y cómo sabían que era?
Pues porque sí, si yo no tengo plata, tengo X valor y más abajo lo dice, las ofrendas realmente se dan de acuerdo al poder adquisitivo que tenían, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Porque ellos decían Alguna, que era harina de alta calidad y uno dice harina de alta calidad, no sí, sé. hay como varios ejes, ¿no? Dependiendo del motivo, o sea, la razón de la ofrenda, pero también habían ofrendas voluntarias, pero también habían ofrendas obligatorias, digamos como la ofrenda por el empadronamiento, por el censo. Esas eran Ujú. obligatorias, entonces, y hay ofrendas que no discriminan el nivel social, económico de la persona, tenían que ser por persona, ¿sí? Entonces es interesante. Sonia, Mire, dígame. sí, adelante. No, me interesa mucho es que este tipo de ofrendas también dice cereal cocida al horno. También entramos nuevamente con el fuego, pero ya no el fuego en verbena como en los casos, sino algo más pequeño, más pulcro, como no tan al aire libre, sino al horno. El horno son aditamentos que lo que hacen es mitigar el fuego y solamente se concentra más. Entonces, por el olor debería ser diferente. Sonia, aquí vemos aquí vemos en este tipo de leyes sobre ofrendas de cereales, pues que son ofrendas para agradar a Dios, también hay ofrendas tipo primicia. Sonia, pero la razón por la que se hacen estas ofrendas es una ofrenda de memoria. ¿Qué es de memoria? Es para que nos acordemos, o para que en este caso el pueblo de Israel se acordara de que Jehová le daba todas las cosas. O sea, es una ofrenda de recordación, ¿sí? Interesante esto. Otra cosa que me llama la atención es que en estas ofrendas de cereales no podía haber levadura ni miel. La miel, o sea, yo amo la miel, pero aquí no se podía, porque al parecer no sé qué problema químico traerá la miel ahí, o qué fermentación, no lo sé. La levadura y la miel no podían estar ahí. Pero aquí aparece algo maravilloso, un elemento que es del antiguo pacto y pues lo usamos hoy en día, ¿no? La sal. La sal Ajá. es símbolo de pacto. O sea, la sal es un elemento símbolo de pacto. Sonia, ¿sabe cuánto puede vivir Sonia sin sal? No, no sé. Sonia sin sal no puede vivir más de 30 segundos. Sonia dice, pero ¿cómo así que sin sal? Si pasamos a Sonia por una máquina y la máquina la desaliniza y sale Sonia Ujú. sin sal, Sonia duraría 30 segundos viva porque los impulsos de los sistemas nerviosos funcionan es por la sal. Si Sonia no tuviera sal, entonces Sonia dice, no, pues yo vivo 3 o 7 días sin agua, vivo 20 o 40 días sin comer, o vivo 3 minutos sin respirar, o 10 minutos sin respirar. Sonia, sin sal No vives vivimos. segundos. Entonces, claro, lo que pasa es que ¿cómo le sacas tú la sal al cuerpo? Pues no hay forma de sacarle sal al cuerpo. Es decir, pero gracias a la sal es que yo estoy pudiendo mover los labios, es que está saliendo una voz, es que puedo mover la mano. Ahí, digamos, eh, imagínate que es como la energía del cuerpo. La sal es como lo que hace que esas neuronas, sistema nervioso, es como la energía que traemos internamente que hace mover todo esto. Entonces, Así mire que es. la sal es un elemento que aparece ahí, claro, comer sal en exceso es dañino, sí, porque traerá ciertos problemas que ahorita no nos puede explicar, pero qué hermoso el tema de la sal, que es esto símbolo de pacto, ¿no? Símbolo de pacto y usted me hace acordar de algo que además de que es símbolo de pacto, la sal, eh, eh, nosotros como tal la consumimos y cuando estamos muy salados decimos, uy, esto está como tan salado, pero la sal hace conservación cuando no hay sistemas de refrigeración. Me explico. En Claro. pueblos nómadas y todo aquello, que no hay refrigeradores ni nada para conservar la carne o cosas, la hacen, la salan.
y esto lo guardan. Y hay una conservación hasta por unos 6, 7 meses. O sea que no solamente es de pacto, sino de conservarnos, de conservar. Y eso está en los evangelios, dice, será sal de este mundo. Nosotros que somos sal, hacemos la conservación del planeta, por así Claro, decirlo. Es claro. eso también. La sal es la medicina preventiva contra la corrupción. La corrupción es lo que alimenta todo el sistema de muerte. Así es. Entonces, mire la sal, lo importante es que somos, y no, gracias por eso que acaba de decir, nosotros somos la sal. Espectacular ese apunte, somos la sal, y la sal es símbolo de pacto. De O sea, pacto y de conservación. y de Interesante. conservación, sí, y de anticorrupción. Y anticorrupción. Es decir, que donde estemos allí, somos tenemos esas tres cosas, ¿no? Esas tres, digamos, líneas o tres, pues no sé cómo decirlo así, como esas tres líneas de establecimiento: pacto, conservación y anticorrupción. Ahora, seguimos hablando de ofrendas quemadas, ¿no? Estos Sí, son vegetales, pero son ofrendas quemadas. pero es diferente el olor del vegetal quemado. Mire, Sí, los pueblos asiáticos, todas las verduras, ellos son quemadas, son asadas, todas las verduras. Y así comen de esa manera. Los pueblos latinos somos un poquito primario en esa línea, ¿no? Queremos todo frito y en otras partes todo asado. Es una línea como que se venga. Son culturas, pero yo me voy a referir un poquito a la cultura asiática. Ellos todos son pues, vegetales, todos son asados. Absolutamente todos los vegetales de ellos. Y los acompañan con sal. Sonia, ¿y eso lo ves positivo o lo ves negativo? Para aclarar. Yo lo veo positivo, Ujú. porque es que cuando yo tengo frito mucho o hago mucho, pues vuelvo a la parte de la grosura. Sí, Aquí, y los pobres, y la parte de las frutas, verduras, cereales, tienen su propio aceite. claro. Entonces, ¿yo para Aceites qué le vegetales. añado aceites vegetales? ¿Para qué le añado un aceite animal a un aceite vegetal si no son compatibles? Y al parecer el cuerpo humano es más compatible con los aceites vegetales que con los aceites animales. Animales. Es correcto. El cuerpo es más Al compatible con parecer. esos. Sí, señor. Claro. Ujú. Bueno, vámonos o algo más antes de irnos a Levítico 3. No, profe. Bueno, vámonos a Levítico. No, era la parte de las primicias, las que habíamos visto. Entonces, Sí, interesante porque las ofrendas vegetales son parte de las primicias, que ya lo habíamos visto. sí, sí. Qué bueno que son ofrendas que tienen que ver con memoria. Ahora, en el capítulo 3 vamos a ver algo que se llama ofrendas de paz. Y las ofrendas de paz son intencionales para pedir paz, salud, bienestar. Ah, qué interesante. Yo quiero tener paz, salud, bienestar, pues debo hacer ofrendas de paz. Vamos Ofrendas de para allá. paz. Vamos para allá porque ese es puede que hoy en día no se usen, pero hay conceptos que podemos seguramente rescatar. Levítico capítulo 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová.
Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Viandas de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Viandas de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Si ve cómo termina el 17, no comeréis grasa ni sangre. Exacto, es como la conclusión de todos estos primeros 3 capítulos. Porque mira que empezamos con grasa y con sangre, y vuelve y dice, ninguna grasa ni ninguna sangre. Y dice, estatuto Estatuto perpetuo perpetuo. por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. O sea, ¿Dónde qué? ay, Sonia, tiene que ver con temas de salud, evidentemente. Claro, finalmente, como el ser humano es algo tan obstinado, finalmente, los apóstoles allá en Hechos 15 terminan diciendo, absténganse de la sangre, absténganse de lo ahogado, de los animales ahogados, no sé por qué. Absténganse de lo ofrecido a ídolos, ¿sí? Absténganse de eso, por su salud, Sí, absténganse, ¿sí? De lo que sí, esté ofrecido a ídolos. Y no se olviden de los pobres, porque se habían llenado de tanta religión que a la final toca como sacudir tanta religión y decir, venga, ¿qué es lo importante? ¿Sí? ¿Qué es así lo es. importante? Pero no significa de que no podamos tener buenos hábitos alimenticios, ¿sí? Es correcto, así es. Sí, es una línea. Cuando en Oseas dice que mi pueblo pereció a falta de conocimiento, este puede ser una interpretación de esa falta de conocimiento. Si yo digo, no como esto, no como aquello, pero como y eso me trae algunas consecuencias a mi parte de salud, pues ahí estamos. Claro. Eso por eso es un manual y una constitución. Pero lo que usted dice de lo que está escrito en los últimos, que sea perpetuo, sí, es complejo porque culturalmente nos gusta comer muchas otras cosas, las cuales no se debe comer. Sí, señor. Entonces, Bueno, resumiendo esos 3 primeros capítulos de Levítico, profe, yo quiero hacer aquí un resumen que estaba tomando nota ahora de lo que es. En el 1, todo el animal es consumido. En el 2, quemaba una parte y el resto al sacerdote. Y aquí en el 3, pues acabamos de ver que todo es lo mismo que el 1, pero mire que es perpetuidad. No solamente como que el padre nos explica primero y al final nos dice, ya entendieron por qué no pueden comer todo lo que yo les digo, todo lo que dicen que coman, ni grasa. O sea, como que hace un clic y dice, es por esto que es perpetuo y no deben de hacerlo. así es. Ahora cuando vayamos a Mateo vamos a darnos cuenta en la parte que vamos a mirar que habla de abominación desoladora, un término así como muy técnico, abominación desoladora.
Sí, pero tiene que ver con ofrendas asquerosas ofrecidas en el templo. Ofrendas asquerosas, fíjese, los antediseños, ¿no? es correcto. Entonces, como para que lo tengamos ahí en mente, vámonos, Sonia, si le parece bien, a Mateo 24. Mateo 24, que dice, Del, en esta Biblia dice decreto de destrucción, o sea, seguimos con decretos. sí, Eh, Muy complejo este Mateo 24, porque habla de las bastante. cosas antes del fin. Hay demasiadas interpretaciones, pero bueno, Sonia, Escatológicas. vamos ahora sí abordemos, ya no lo tengo en, como se puede ir conversando, Sí, eh, ya no lo voy a pasar por la lectura en inteligencia artificial, en ese video de lectura. Entonces, amigos, vamos a Mateo 24 del 1 al 28. es interesante. 24:1 dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, le acercaban sus discípulos y mostraron los edificios del templo. Mas respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? Es verdad, os digo, no quedará piedra sobre piedra y que no sea derribada. Es como, ahí están haciendo un zoom como muy, muy pequeño para todo lo que dice piedra sobre piedra derribada. O sea, como que él lo dice como algo tan normal, pero cuando uno lo lee dice, eso no es normal, ¿cierto? Básicamente. Él estando sentado en el monte de Olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será el señal de tu venida y la consumación de este ciclo. Respondió Jesús y él dijo, mira que no os engañes, porque muchos vendrán en mi nombre, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Habréis muchas guerras, rumores de guerra, cuando no alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero eso es comienzo de dolores. Ahí hago un paréntesis porque cuando yo empecé a conocer los caminos de Cristo, créame que yo era una rebelde sin causa. Yo iba era porque mi abuela me llevaba obligada a la iglesia cristiana. Y siempre que me llevaba obligada, escuchaba este texto, Mateo 24, y yo decía, ay, pero este man tan loco, pues me está haciendo meter miedo para que yo crea en Dios. Decía yo en lo mío, porque me parecía aterrador, porque siempre que me obligaban a ir y me llevaban, siempre estaban haciendo la prédica de Mateo 24. Y creo que Mateo 24 sí es muy escatológico, pero también ha sido un texto que se ha malinterpretado. Me explico. Porque cuando predicamos la venida y el fin del mundo, lo predicamos mucho con este texto. Y a todos, pues me incluyo porque a mí eso me daba miedo. Yo decía, ay, fue mal. Y mi abuela dice, mira, Sonia, no sé qué. Y yo ahí sí, abuela, vienen esos manes y me van a llevar y me muero. Pues así le decía, porque nada que creer en Dios ni nada, y ella oró mucho tiempo. Pero hoy día digo, venga, ¿por qué predicamos con las señales antes del fin del mundo y no con el amor de Dios? Pero pues esa parte, ¿cierto? Ah, Entonces, pues uno de chinche, rebelde sin causa, pues vea, y leyendo esto, habrá guerras sobre guerras, y en ese tiempo, en la ciudad donde yo vivía, había muchas guerras y había mucho control, mucho conflicto armado. Entonces yo le decía, ay abuela, o sea que ya se está cumpliendo el fin del mundo, porque mire, estos se matan en un lado y en la otra esquina. ¿Sí? Y eso sucede mucho en esa parte, pero hoy día ya no lo veo con esos ojos, sino ya con otros ojos cuando ya Dios me ha enseñado, claro, sencillamente. Pero, claro. Muy difícil para una abuela criar una niña, una nieta así tan precoz. total, un poquito nomás, ¿cierto? Un poquito normal. Sí, pero entonces es esto. Esto es todo lo que está, y hoy día uno escucha las grandes prédicas y todos hablan del texto, por eso hay demasiadas interpretaciones, pero realmente, eh, ¿qué es el fin del mundo? Señales antes del fin, porque dicen el fin, no es el fin del mundo, dice señales antes del fin, ¿verdad? Ujú. Eh, las guerras no solamente, las guerras no solamente es lo que hacen los países, es lo que hace cada familia.
el mero hecho de que usted entre en cada familia, existe una guerra, como se llame, en su colegio, en su empresa, eso hace parte antes del fin. Eso alimenta. Mire, a mí me encanta o me gustan mucho las películas medievales. Si uno ve lo que son Pompeya y todo esto, hablan siempre de guerras, el mundo siempre está en guerras desde que uno tiene uso de razón y de lo que la historia dice. Claro, Entonces uno diría, ay, o sea, sé que si 100.400 fue la guerra, yo no sé cuánto, y estamos en el 2023, todavía seguimos hablando de guerras. claro. En la historia no aparecen periodos de paz, es decir, si cuando no es en un lado es en el otro, pero el planeta debe tener alguna guerra siempre. Sí, es siempre. Entonces, cuando uno dice, venga, o sea, cuando dice guerra sobre guerra y rumores de guerra, pues entonces, ¿dónde más? Ahora lo que estamos Ucrania y Rusia, mire, rumores de guerra, no, allá sí se está dando y todo eso ha colapsado los sistemas económicos de muchos países en este momento. Y Claro, entonces, dígame. no, y eso que no sabemos lo que se está presentando actualmente en Libia. Libia está en guerra. Libia Es está en correcto. guerra. Hay como todas las grandes potencias están partiendo Libia. Exacto. También hay conflictos entre Armenia y Georgia por allá. Están todos Exacto. peleando por un pedazo de montaña. Pero Están en guerra todo el tiempo, ¿sí? están en guerra, así es. Están en guerra. Se levanta nación contra nación y reino contra reino. Mire los reinos, o sea, la disputa entre más países o territorio geográfico tenga, usted es un reino más poderoso. Entre Claro. más armamento, entre más parte balística tenga, usted es un reino más poderoso. En estos días estaba revisando algo en YouTube también, la verdad, que nos hablaban de el tipo de ejércitos militares que hay en los países y hacían una clasificación dependiendo de los buques, los submarinos, lo que tenga, usted tiene el poderío militar más grande a nivel a nivel global. Y eso es guerra, o sea, tienes poder militar es porque hay guerra, tienes poder, hay guerra. Claro. Hambre y terremotos, el último tsunami fue el de, el último, no me acuerdo, fue el último tsunami fue el de Chile. El de Chile hace 2 años, tsunami catalogado como tsunami. Ujú. Y si me voy a mirar toda la historia geográfica, Pangea, que es el primer continente que conocemos en la parte geográfica, cuando se separan cuando hay tsunamis es porque hay separación de placas tectónicas, nacen nuevos territorios. Entonces uno dice, wow, es que es un libro, es un capítulo muy que tiene todo un poquito. Sí, sí. Y entonces eh, es como esas piscinas con olas, ¿no? Uno Sí, va a una ciudad del interior, en alguna parte, no, una piscina con olas, está la piscina ahí, el agüita, está Mateo 24 así, cada quien mira Mateo 24, pero el que le prende los motores, el que le pone olas a la piscina, eso arma turbulencia. Como Mateo 24 le da para ponerlo a uno casi como que eso, la película del infierno ardiente y la persona termina de rodillas, ¿no? es O correcto. termina huyendo o espantada. Entonces, eh, ¿cómo vamos a abordar Mateo 24? ¿Como la piscina tranquila, o le No, ponemos las olas así para que nuestros oyentes digan, no, esto se acabó? ¿Vamos a prender los motores, Sonia, o lo dejamos más bien tranquilita el agua? realmente son como 8 pistas que tiene Mateo 24 en 7 versículos. Independiente de la piscina que usted prenda, las guerras, los rumores, todo esto, al final dice, el evangelio del reino se aplica en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. O sea, independiente de lo que se coloque, lo más horrible, haga cuenta, usted no sé si se vio El Señor de los Anillos, esas películas crueles.
así, desolación total, brutal, calamidad, todo lo que técnicamente está refiriendo a Mateo 24. Pues en la película salen los que restauran a toda esta nación, pero aquí en la película el que restaura la nación es Cristo. Ujú. O sea, independiente de todo lo que sucede, dice, y este evangelio del reino se aplicará a todo el mundo. ¿Cuál evangelio del reino? El evangelio de resucitar muertos, de echar demonios, de tener libertades financieras, libertades escatológicas. ¿Qué tipo de evangelio del reino? Ujú. Es eso. O sea, para nosotros enfrentarnos a Mateo 24, tenemos que hacer evangelio del reino. Ujú. Y Así dice, es. como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Técnicamente nosotros no veremos el fin hasta que todos andemos en evangelio del reino. Eh, Parece ser que todavía el evangelio no ha llegado a algunas partes. Parece ser, Parece. parece ser, aunque hay agencias misioneras hablan de apariciones del Señor Jesucristo en países muy autocráticos, de gobiernos muy controladores, etcétera, etcétera. Sonia, acá hay un tema que, de los versículos que son así como estruendosos, es el 15, cuando veis la abominación de la desolación. La abominación de la desolación. Lo más terrible que podía pasar es lo que se llama la abominación desoladora, así dice, dicha por el profeta Daniel. Ahora, Daniel habla en tres veces habla de la abominación desoladora. Era que en el lugar santo iban a poner unas ofrendas incorrectas, ¿sí? Dice, dice en Daniel 9:27, en Daniel 11:31, en Daniel 12:11, aparece el tema de la abominación desoladora. Pero, ¿sabe qué, Sonia? Me llama la atención porque creo que es el libro de Macabeos el que habla por allá de que Antíoco IV Epifanes, uno de los herederos del imperio de los generales que se repartieron el imperio de Alejandro Magno, un griego, trajo mucho sufrimiento. Miren lo que dice el 24-21. Porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. O sea, esa es la madre de todos los sufrimientos, De todos los la que aparece en el sufrimientos. 24-21. ¿Sí? Sí. Y sin embargo, el consejo que nos dan es el 20. Orad, oren. Para que vuestra vida no suceda en invierno ni en día de reposo. O sea, oiga, pero Señor, oren, Oren. oren, oren. Supongo que dentro de los cumplimientos de la escritura, el orar tiene que ver como para mitigar el impacto, como para que el Señor tenga misericordia. O sea, no es que deje de ejecutar lo que está dicho en la palabra, sino que minimice el impacto en sus hijos. Oren, o por lo menos para entender los tiempos. Porque uno puede decir, bueno, esta sí es de tal nivel. Estamos cumpliendo, Sonia, casi un año de la guerra de Ucrania. Ucrania. Más o menos desde enero yo sabía que la cosa iba a estallar. No lo dije públicamente, sí, lo dije simplemente aquí en familia. No lo dije públicamente porque no quería parecer como William Neira, ministries a las naciones. No, no quería como, pero sí sabía que la cosa iba a reventar. No sabía cómo iba a reventar, que el Señor nos había traído de todo el tema de vestiduras, revestiduras, investiduras, todo ese tema, pero luego me conectó rápidamente con el ayuno, y en el ayuno, pues bueno, chévere, tenemos el ayuno, ayunamos, pero el Señor luego del ayuno nos llevó a la parte de los ayunos, de las comidas, fíjese, Sonia, por Por las las comidas comidas. religiosas. Entonces, las comidas de la religión, lo que dicen Hechos 15 los apóstoles de no comer comida ofrecida a los ídolos. Sí. Esta semana pasada se celebró, pues, el 2 de febrero se celebra el Día de los Tamales de la Virgen de las Candelas.
Eso, ese 2 del 2, ese 2 de febrero, es el que abre la puerta, esa señora la que abre la puerta a todas las invocaciones de la inmoralidad y de la sexualidad en febrero y marzo, a todos estos carnavales que se celebran en América. Así Entonces, es. inclusive lo de San Valentín, el 14 de febrero, o sea, son unas entidades espirituales que abren el mundo espiritual hacia el desorden en la sexualidad, en la inmoralidad. Pero estas invocaciones están unidas a una comida que se llama la torta de Reyes del 6 de enero, y las Sí, tortas de Reyes están unidas a todo lo que se comen en noviembre, todo en lo que son altares noviembre. de muertos, panes de Así muertos, es. o sea, comida, es decir, la religión va poniendo su ruta gastronómica, es como la ruta gastronómica de la Exacto. muerte. Total, así Entonces, es. entonces yo ya sabía antes de todo esto, cuando aparece, porque luego apareció Chernobyl, apareció ese tema, cuando se viene lo de los dioses estos que estudiamos de todo esto, o sea, ahora, claro, uno toma lo políticamente correcto que dicen los medios, wow, un país grande va a aniquilar un país chico. En ese país chico, déjeme contarle algo que no soy amigo, tengo solamente un conocido que es ortodoxo, de la Iglesia Ortodoxa Griega de Serbia, y Ujú. ya es ordenado como diácono en la Iglesia Ortodoxa Griega de Serbia. Sonia, pero la Iglesia Ortodoxa de Moscú estaba muy molesta porque en Ucrania los niños los hacían, eh, lo organizaron toda la tema de ideología de género en 5 días. El lunes iba según su sexo, el martes iba con sexo contrario, el miércoles un intersexo, o sea, y los padres que se opusieran a la educación en Ucrania podían ir a la cárcel, es decir, y la iglesia ortodoxa rusa en medio de todo dice, espérense, wow, aquí algo está pasando, y la iglesia ortodoxa de Kiev, antes se decía Kiev, ahorita los ucranianos nos corrigen y nos dicen, no digan Kiev, eso es en ruso, ¿ah? En ucraniano es Kiev. Entonces, bueno, la iglesia ortodoxa de Kiev se estaba queriendo separar de la de Moscú, y la de Moscú dijo, no, venga para acá. Entonces, claro, uno ve y también creo que alcanzaron a desmantelar en Ucrania una cantidad de laboratorios biológicos. eh, Occidente había agarrado a Ucrania para hacer armas biológicas, y los rusos destruyeron eso. Ahora, un oyente desprevenido podría decir, ah, no, este es prorruso. No, 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 o sea, no, yo sé que Rusia tiene sus problemas, eh, pero porque yo lo veo como que Dios utiliza, cuando Dios quiere castigar a un reino, utiliza otro reino. Así Dios, es. Dios para castigar a Ucrania utilizó a Rusia. Luego Dios utilizará a la OTAN para castigar a Rusia, Ajá, sí. y, No y cualquier. luego Dios utilizará a otro para castigar a la OTAN. O sea, si uno va viendo que Dios utiliza un reino para castigar a otro, entonces no es que yo esté a favor de ninguno. Me Es quiero válido. desprender políticamente de cualquier sí, porque alguna persona puede luego escribir y decir que estamos tomando partido de algo. No, No, Dios no. utiliza el que tiene poder para castigar al otro. Entonces, aquí Dios utilizó a Rusia. Espero que los rusos no se les vaya la mano, porque si los rusos van y violan mujeres, van y matan civiles, van y hacen ciertas cosas, pues entonces Dios luego tiene que Los castigar castiga. porque se le fue la mano. Lo mismo hizo con Asiria porque se le fue la mano con Israel. Le castigó a Babilonia porque se le fue la mano contra Judá. Sí, y así sigue. Entonces, eh, hace un año estábamos en esto. Hace un año estamos en esto. ¿Por qué llegamos aquí? Por el tema ¿por qué llegamos aquí, Sonia? Ah, por este del 24-21. Del 21. Habrá una gran tribulación como desde Ahora, el principio del mundo hasta ahora. porque todos tenemos una gran tribulación. Yo me quiero separar un poquitico de la gran tribulación colectiva Y y la hablar de la gran individual. tribulación particular. Sí. El día, el día malo, comillas, el día malo, Sí. Sonia, el día malo significa una tentación que yo no puedo resistir. Así es. Sonia, ¿puedes creer que el gran Super William
hay niveles de tentación que en un momento determinado no soy capaz de resistir. Eso es el día malo. Sí, Entonces, la gran Megasonia tiene en el día malo una tentación que no podrá resistir. Entonces, ahí es donde necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. Sonia, pero aquí aparece muy enclavado en el 24:20 el término orad. Orad. Sí, porque ante tantas interpretaciones de Mateo 24, en cuanto a que hablábamos de la piscina con olas, que estaban los motores apagados, pero uno le puede poner nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Cada uno tiene niveles complicados. Sonia, un nivel complicado, digamos, de que nuestra piscina particular, nuestra piscina con olas se activa, es el día malo, el día terrible, o donde el Señor viene a juzgarnos, a decir, bueno, Sonia, a ver, te voy a juzgar. A ver, vamos a ver los niveles de justicia de Sonia. Si ha sido justa, pasa un chequeo de justicia. No chequeo médico, sino chequeo de justicia. O, Sonia, esto se le fue el sonido, o va a ser premiada o va a ser castigada. sí. Ahora sí. Ahora sí, profe, un segundo que voy a conectar el PC. Siga, le escucho. No, es eso. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Es esto. Todos tenemos un día malo, donde el cual no vamos a ser capaces de resistir la tentación. Hablando de tentación, ¿sí? El Señor es bueno y no nos pone pruebas que no seamos capaces de resistir. O sea, filtros, chequeos que nos pone, ¿sí? Entonces, pero sí, este es un capítulo que lo estaremos terminando de estudiar el día de mañana, miércoles 8 de febrero, pero sí es un capítulo un poquitico donde han habido demasiadas interpretaciones, o yo Así le es, llamaría agitaciones. Las aguas están ahí, pero depende de agitadas. tanto. Pues sí, ahora hay gente, Sonia, que se ahoga en un vaso de agua también, ¿no? Que en un vaso de agua arman una tormenta, Sí, ¿sí? Que en un vaso de agua arman una tormenta. Entonces ahí es donde uno no sabe, en algo sencillo pueden hacerlo algo complicado. Bueno, estamos hablando de la clave aquí y aparece ahí, resáltenlo, Mateo 24:20, oración, orad, orad, orad. Y bueno, porque al parecer lo único que nos sirve en medio de toda esta turbulencia. Ahorita han salido cosas, que el núcleo de la Tierra gira para un lado, que gira para el otro lado, que el día es más corto. Dice, si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Uno no sabe si es la duración del día o son los días totales de la humanidad. En fin, entonces, por causa de los escogidos. Y bueno, que se levanten falsos profetas, como dice en el 24:24. Falsos mesías, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios. Bueno, eso lo hemos visto en toda la historia de la humanidad, ¿sí? así Eh, es. entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ver, a entender, a discernir los tiempos. Y creo que la clave de todo esto es una vida de oración, una vida de Es oración. correcto. Ah, por Así eso es. por eso fue que hablé de lo de Ucrania hace un año, porque habíamos pasado un tiempo de oración donde yo le decía, Señor, muéstrame, 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 y como 20 días de ayuno, y ayunos de 3 días, intermitentes, bueno, diferentes tipos de ayunos, un tiempo muy bonito que tuvimos hace un año, no teníamos el programa de Edicto todavía, entonces era un tiempo como de buscar alineamiento, como de buscar dirección, como de buscar entendimiento de tiempos. Y de algo estoy seguro, Sonia, cuando uno busca la dirección de Dios, Dios es tan generoso que le suelta información a uno. Entonces, si no tenemos información, amigos, es porque usted no saca tiempo. O sea, mayor tiempo con Dios, mayor Mayor revelación. información. Así es, tal cual. O sea, que no depende solo de mega apóstoles o mega profetas, no. Si tú sacas mega tiempo con Dios, o sea, mucho tiempo con Dios, es inevitable que Dios te suelte algo de revelación, que no le queda de otra, ¿sí?
Sonia, la clave en todo esto es el 24-20, oración. Oración. No, igual eso, es decir, oración y estar consciente, porque todo está escrito y todo está pasando. Y si todo está pasando y ya está escrito y nos dice, mire, va a seguir pasando, pues sigan orando y confíen y tranquilicen, ¿cierto? Así es. Básicamente. Bueno, amigos, pues les agradecemos haber estado con nosotros. Muchas gracias, Sonia Andrade Quintero, desde Medellín, Colombia. Ya comenzamos a abordar este libro de Levítico. La verdad es que ya para cerrar, para despedirnos, mi recomendación de los últimos días es pregúntele siempre al Espíritu Santo qué nuevo hay para mí hoy. Sonia, pregunta, ¿qué nuevo sacaste en este día que no traías antes? Muchas cosas traías de antes muy valiosas, pero ¿qué aprendiste nuevo hoy que no sabías? Por lo menos aquí con Mateo es sigan orando, porque lo que yo le decía al principio es un texto de amedrantamiento, por así decirlo, pero dice, va a pasar eso, pero nunca dicen qué tienes que seguir haciendo. Entonces, sigan orando. Eso es algo, eso es uno. De Mateo. En Levíticos definitivamente es conocer el porqué de las cosas, porque Levíticos a casi nadie nos gusta leerlo. Nos gusta leerlo después del 17 capítulos, no antes. Y es por qué suceden las cosas. Entonces es interesante el Padre como siempre nos advierte, solo que nosotros somos como, hacemos otro tipo de ajustes en nuestro entendimiento. Creo que puede ser eso. Yo lo que veo en Levítico es el amor de Dios a través de la disciplina. Sabe que antes veía como con una connotación más negativa el Antiguo Testamento, hoy lo veo con una connotación más positiva, más de amor, o sea, claro, ahorita no es que alguien vaya a decir, ay, estás a favor del Antiguo Pacto, no, yo soy del Nuevo Pacto y quiero revelación del Nuevo Pacto, pero yo veo que el comportamiento de Dios fue un comportamiento de amor, a ver, es que el amor es disciplina, el amor es buena conducta, el amor es instrucciones, es decir, en un mundo donde cada quien hace, entre comillas, lo que quiere hacer, Lo que se eh, le viene en gana. lo que se le, bueno, traducido, si cada quien quiere, eh, eh, como esa libertad de los últimos 2 o 3 décadas de que déjame, es mi vida, yo hago con mi vida, con mi cuerpo lo que quiero, déjame, es la expresión de la personalidad, como en ese mundo de los derechos individuales, ese mundo progresista del infierno, progresando para llegar más rápido al infierno. Entonces, la disciplina, la conducta, las instrucciones, verlas desde el punto de vista del amor, para mí la verdad ha sido un despertar. Ver en una connotación positiva Éxodo y Levítico, verlo. Aspiro en que de Levítico pueda extraer muchas perlas de Levítico, perlas que, aunque estamos en el nuevo pacto, perlas para entender cosas de la naturaleza de Dios. Aspiro a entender temas de elementos de las ofrendas, un libro basado en ofrendas, basado en protocolos de culto, por así decirlo, de celebraciones, entender un poco más eso, las fiestas, entender más la tipología, la simbología, porque ya pues hemos estudiado en escuelas de adoración, de internet hemos estudiado mucho el tabernáculo, de vestidura, las piedras, bueno, hemos estudiado ciertas cosas, pero hay que aprender algo también de las ofrendas. Bueno, Pero Sonia, también Levítico, termino, Levítico es una sombra de lo que pasa, de lo que sucede en el Nuevo Pacto, en el libro de Hechos, Corintios, ¿cierto? Hebreos, hay mucha referenciación de Levíticos, es interesante ver que ellos, o sea, los apóstoles y los anistas conocían Levíticos, claro, era parte de su ley. claro. ¿No? Bueno, amigos de Café y Oración, si les gusta, pues comparta este video con otra persona. Recuerden para que sepa cuándo sale un nuevo devocional, pues sencillamente suscríbase en Facebook, en YouTube, active la campanita, comparta con otros. Muchas gracias, muchas bendiciones. Nos vemos mañana.
Gracias, Sonia. Bye. Abrazo. Gracias, chao. Bye.